noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Vivimos el fin de la película del delirio independentista. Hace breves instantes acabamos de conocer cómo el Tribunal Constitucional entierra las intenciones de aquellos que se han saltado la ley para intentar romper España. Su máximo impulsor y artífice, el fugado Carles Puigdemont, no podrá volver a ser presidente de la Generalitat. Se acaba, por tanto, la farsa y el separatismo tendrá que buscar a un nuevo candidato. Sería ya el cuarto intento para presidir la Generalitat. Todos los intentos del separatismo han sido en vano, incluso les ha acarreado numerosos problemas judiciales, a los que tendrán que enfrentarse tarde o temprano. Ahora no les queda otra opción que apostar, como ya decimos, por el ya conocido como candidato D. Y todas las papeletas apuntan a que este cargo lo asumirá Elsa Artadi, discípula de Puigdemont, a la que Esquerra ya ha mostrado su apoyo públicamente. Sabemos que Puigdemont continuará dirigiendo, intentando controlar la política catalana desde la sombra, pasando el Parlamento a ser una cámara de meros títeres. Eso sí, no volveremos a verle al frente de la región catalana. Más noticias en nuestro sumario. Atención, porque el Partido Nacionalista Vasco presenta una iniciativa para modificar el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Quieren que se reconozca explícitamente lo que ellos llaman Euskal Herria, es decir, una supuesta nación vasca en la que está incluida el propio País Vasco, además de Navarra y la zona del País Vasco francés. El gobierno foral, con Jero Ibai a la cabeza, está de acuerdo con esta intención ante la oposición del Partido Popular y de UPN, mientras que desde el Partido Socialista prefieren guardar silencio. Ante la inacción del gobierno, Vox toma las riendas y se querella contra el presidente del Parlamento, Roger Torrent, y 3 miembros de la mesa por la tramitación de la norma que haría posible que Carles Puigdemont pudiese volver a erigirse como presidente de la Generalitat. En el escrito registrado en el Supremo, acusa a los 4 parlamentarios de la comisión de delitos de prevaricación y de desobediencia. Estamos hoy aquí para anunciar la interposición de una nueva querella en representación de Vox, que ya ha sido registrada esta misma mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, contra el presidente del Parlamento de Cataluña y contra otros 3 miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña. Los madrileños han podido conocer los carteles de las fiestas de San Isidro, pero como no podía ser de otra forma, el Ayuntamiento de Manuela Carmena no hace alusión ni a una sola referencia religiosa y las tradiciones de la festividad madrileña, algo que solo se produce cuando son fechas católicas y no con otras religiones. En unos minutos veremos cuáles son los carteles que han vuelto a poner a la izquierda en evidencia. De esta forma que ven en sus pantallas, el Parlamento iraní responde a la decisión de Donald Trump de retirarse del acuerdo nuclear, quemando una bandera estadounidense y un documento que representaba el pacto. Varios diputados acogieron con entusiasmo la quema de la enseña y corearon: vosotros incendiasteis el pacto y nosotros quemamos vuestra bandera. En este informativo analizaremos las claves de ese acuerdo. La Fiscalía confirma que se dedicó dinero del FLA, que usted dijo aquí que no se dedicó ni un duro, al 9N, no ya al 1 de octubre. No pueden ser que con facturas a cargo del dinero de todos los españoles nos tomen el pelo los que dan un golpe de Estado. Por tanto, señor Rajoy, le pido que vigilen ustedes el dinero. Y señor Rajoy, le hemos apoyado hasta ahora, pero solo le apoyaremos si ustedes vigilan de cerca lo que hacen los separatistas en Cataluña. Si no, no podrá contar con nuestro apoyo. Yo pienso que tenemos un objetivo compartido y creo que escenificar un supuesto desacuerdo realmente no tiene ningún interés. Y no creo que sea bueno dedicar sus energías a criticar al gobierno en asuntos de Estado. Y creo que esto no le da un voto. Esto le puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio, porque ve que está usted de aprovechategui en un tema importante. Después de este rifirrafe, el acuerdo de apoyo de Ciudadanos al gobierno con el 155 ha saltado por los aires. Guerra cruzada en el Congreso de los Diputados, un día después de que la encuesta del CIS situase al partido de Albert Rivera como segunda fuerza en intención de voto, pisando los talones al Partido Popular. Rivera ha asumido esta mañana el rol de líder de la oposición y, según avanzaba el Pleno, lanzaba avisos constantes. Reprocha al gobierno no recurrir el voto delegado de Carles Puigdemont y de Toni Comín y la financiación del referéndum con dinero público, supuestamente. Es por ello que las filas naranjas aseguran no poder seguir apoyando a las filas del Ejecutivo.
Hemos apoyado al Gobierno durante meses en la aplicación de ese 155 que nosotros exigimos. No lo están aplicando, se está viendo que la aplicación está siendo deficiente, que lo hacen con complejos ante los nacionalistas y nosotros no vamos a apoyar políticamente esa aplicación blanda del 155. Si eso bueno, pues le quiere quitar importancia al Gobierno, no tener apoyo de Ciudadanos y él prefiere pactar esa aplicación de 155 con los socialistas o con los nacionalistas, pues es su decisión. De esa forma, desde Ciudadanos reclamaban una mayor dureza infantil, pataleta de niño pequeño y querer llamar la atención. De esta forma han valorado los populares la actitud y las palabras de Albert Rivera, una posición y discurso que comparten los socialistas. Hoy Puigdemont no es presidente y no va a ser presidente gracias al gobierno que presenta los recursos. En fin, yo creo que el gobierno está actuando aplicando el 155 y poniendo moderación, tranquilidad en Cataluña y gobernando la Generalitat. Y sinceramente, hombre, las pataletas de niño pequeño creo que hay que superarlas. Lamentablemente el señor Rivera únicamente piensa en el titular, en la frase bonita, y yo le diría al señor Rivera, el que tanto habla de Cataluña, ¿por qué ha sido incapaz su candidata, la señora Arrimadas, de hacer una propuesta de presentar gobierno en Cataluña para que por lo menos hubiera corrido el reloj de la democracia? A mí cada día me deja más perplejo el señor Rivera. Yo creo que está muy afectado por el hecho de que los españoles valoran mejor a Baldoví y al señor Garzón que a él, y esto lo tiene un poco desorientado, ¿no? A partir de eso yo le pediría que no tuviera reacciones infantiloides. Sobre este asunto ha hablado el periodista Kake Minuesa en una entrevista con Juan Carlos Girauta. Tenemos conexión en directo con él. Kake, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Después de lo que has hablado con Girauta, ¿cuál es tu opinión sobre los motivos de la formación naranja para dejar de apoyar al gobierno? Los motivos de que Ciudadanos se salga de ese apoyo al 155 son varios: el incumplimiento de las sentencias y la aplicación del 155 un tanto tibia, esa aplicación de ese 155 en la que ellos estuvieron en un primer momento. Entonces, esta es la noticia de hoy. Kake, resulta muy llamativo esta ruptura tan solo 24 horas después de que el barómetro del CIS le situase por detrás del Partido Popular, pero a muy poca distancia. ¿Está Ciudadanos pasando al ataque para ejercer como líder de la oposición? Sí, por las encuestas. Las encuestas les ponen como la formación más votada y están al ataque, pero sus argumentos son firmes, son esa aplicación del 155 que no ha servido de nada y que, bueno, permite que a Juan Carlos Girauta le griten por la calle y que siga habiendo ese conflicto en la sociedad civil, ¿no? Entonces, los motivos son bastante firmes al margen de las encuestas. Desde las filas populares han tachado la actitud de Rivera de infantil, un discurso que ha compartido hasta el mismo Partido Socialista. Tienen miedo los populares a Ciudadanos y por ello no dudan en alinearse con el Partido Socialista. Parece que ahora el PP está más cerca del Partido Socialista y le pone como ejemplo, ¿no? Le dice que tiene una actitud infantil, incluso le insulta a Albert Rivera. Creo que estamos ya en la campaña electoral, ¿no? Esto ya son movimientos, pero sí que es cierto que ese apoyo de gobierno que tenía el PP con Ciudadanos, debido a las encuestas, debido a la aplicación del 155, pues parece que la empiezan a rechazar y parece que se ha abierto ya ha empezado la guerra preelectoral, sí. Xavier García Albiol, el líder popular en Cataluña, aseguró en esta casa, en el programa del Gato al Agua, que la formación naranja exigió al gobierno que no se interviniera TV3 al aplicar el artículo 155. Según esa conversación con Girauta, ¿qué pasó realmente? ¿Qué te ha dicho? Según Girauta, Xavier Albiol miente. También Girauta nos decía que Mariano Rajoy miente. Lo cierto es que ya aquí han sacado los cuchillos a pasear. Albiol miente cuando dice que Ciudadanos pidió por escrito que no se interviniera a TV3. Girauta miente al decir que Albiol miente. La cuestión es que si hay un papel que dice que Ciudadanos exigió por escrito, tal y como ha dicho Albiol en Intereconomía, si hay un papel que dice que Ciudadanos exigió por escrito que no se tocara a TV3, el que miente es Girauta. Lo que está claro es que las dos posiciones no se mantienen y el conflicto está ahí, y nosotros hemos mostrado hoy en nuestro reportaje, en nuestra entrevista a Girauta, las imágenes de Albiol diciendo que Ciudadanos pidió que por escrito que no se interviniera a TV3. Y lo cierto es que Girauta nos dice que eso es mentira. Alguien de los dos no dice la verdad. Kake Minuesa, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Buenas noches.
A puerta cerrada, esta misma mañana, 3 magistrados del Tribunal Supremo han revisado la prisión de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los exconsellers Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa y Josep Rull. Todos ellos remitieron unos recursos al Supremo contra el ingreso en prisión preventiva que dictó el juez Pablo Llarena el pasado 23 de marzo tras procesarles por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. El magistrado consideró que todos ellos podrían volver a reincidir y porque ninguno de ellos reconoció la ilegalidad de su conducta. El reloj corre para los independentistas. El 22 de mayo expira el plazo y podríamos llegar a un escenario de nuevas elecciones en Cataluña. Sabemos que el 14 de mayo es la fecha que se plantean para celebrar la sesión de investidura. Sabemos cuándo, pero no sabemos quién. Falta por conocer quién será el candidato a presidente. Previsiblemente en cuestión de horas podría ser mañana mismo cuando Carles Puigdemont anuncie un nombre. Además, hoy hemos conocido que la CUP mantendrá sus 4 abstenciones y JxCat propone al denominado candidato D a la investidura, es decir, otro que no sea el mismo Carles Puigdemont o que lleve en su programa electoral algo que no sea abandonar la vía de la desobediencia y de la unilateralidad. En paralelo, las filas republicanas ya asumen que Puigdemont no va a repetir como el próximo presidente en Cataluña. Así lo ha asegurado Joan Tardà, que acepta que el candidato sea el que diga JxCat. Nosotros votaremos a la persona que designe el presidente Puigdemont. Esta mañana el Gobierno recurría a la ley de presidencia de la Generalitat que permitiría a Carles Puigdemont poder ser investido a distancia. El Ejecutivo aprobaba de esta forma enviar el recurso al Constitucional después de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. La decisión llega 2 días después de que el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, diese luz verde a este trámite. El Gobierno ha anunciado que también se ha impugnado que se puedan celebrar reuniones del Gobierno a distancia, tal y como prevé la reforma de la ley de presidencia. El Consejo de Ministros se ha reunido esta mañana en sesión extraordinaria con objeto de aprobar un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley 2/2018 de la Generalidad de Cataluña, de modificación de la Ley 13/2018 de la Presidencia del Gobierno, Era nuestra noticia de apertura. El Constitucional ya ha admitido a trámite hace unos instantes el recurso del Gobierno. Con esto se suspende automáticamente la reforma de ley de presidencia durante al menos 5 meses, hasta que se pronuncie, norma que fue aprobado el pasado viernes por los 70 diputados independentistas de Esquerra, de JxCat y la CUP, frente a los 64 de Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú y del Partido Popular. Y desde el PDeCAT censuran que el Gobierno impida la investidura. Dicen que se está usando todos los recursos posibles para retorcer el derecho. Lo que es evidente es que el Gobierno del Estado está utilizando todos los recursos y más para retorcer el derecho, para impedir que el resultado del 21 de diciembre permita cumplirse y que Carles Puigdemont sea elegido en el Parlamento como la mayoría parlamentaria lo haría posible. Ante la inactividad del Gobierno, Vox pasa al ataque. El partido que ejerce la acusación popular en la causa contra el proceso separatista toma las riendas al presentar una querella criminal contra el presidente del Parlamento, Roger Torrent, y 3 miembros de la mesa del hemiciclo por la tramitación de la norma que haría posible que Carles Puigdemont fuese elegido como presidente a distancia. En el escrito registrado en el Tribunal Supremo reclaman la detención y el ingreso en prisión de Torrent por hacer oídos sordos a las numerosas advertencias del Constitucional. Acusa a los 4 miembros parlamentarios de la comisión de delitos de prevaricación y de desobediencia. Estamos hoy aquí para anunciar la interposición de una nueva querella en representación de Vox, que ya ha sido registrada esta misma mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, contra el presidente del Parlamento de Cataluña y contra otros 3 miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña por los delitos de prevaricación y desobediencia, como consecuencia de haber hecho oídos sordos a las advertencias expresas del Tribunal Constitucional y también a las advertencias de los letrados de la Mesa del Parlamento, del Consejo de Garantías Estatutarias y la advertencia posterior del Consejo de Estado. Hablamos de todo ello con Javier Ortega, secretario general de Vox, que ejerce la acusación popular en la causa contra el procés. Le saludamos ya, señor Ortega. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Antes de nada, señor Ortega, reclaman la detención y el ingreso en prisión de Torrent por hacer oídos sordos a las numerosas advertencias del Constitucional. ¿Cree que va a prosperar? ¿Podremos ver a Roger Torrent finalmente entre rejas? Pues confiamos que así sea. La querella se ha interpuesto esta mañana ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el presidente del Parlamento de Cataluña, Torrent, y 3 de los miembros de la mesa que aceptaron a trámite la modificación de la ley de presidencia. Confiamos en que sea admitido con carácter de urgencia, que se tomen las medidas cautelares de detención, ingreso en prisión y sobre todo que se evite la farsa que significa el hecho de que un Parlamento autonómico esté llevando a cabo una modificación de una ley para que nada menos que un fugado y un golpista pudiera ser el presidente de la Generalidad de Cataluña. Así que confiamos que sea admitida a trámite y confiamos que se tomen de momento las medidas cautelares urgentes para evitar que de facto pueda llevarse a cabo una vulneración tan descarada en desobediencia y prevaricación a la norma del Tribunal, a la orden, perdón, del Tribunal Constitucional. En el caso de que Torrent sea condenado por ello, ¿cree que el Gobierno debería convocar nuevas elecciones si no logra haber un presidente del Parlamento que acate la ley? Bueno, el Gobierno lo que tendría que estar haciendo es evitar que el golpe de Estado se vuelva a consolidar y por tanto lo que debería hacer el Gobierno es actuar como Gobierno de la Nación de España. Lo que tiene claro Vox es lo que va a hacer y es no permitir que bajo ningún concepto quienes se han pretendido dar un golpe de Estado en España logren consolidarlo. Nos da igual con un candidato o con otro, lo cierto es que los golpistas no pueden entrar nuevamente en el Gobierno de la Generalidad, volver a tener en su control los presupuestos y volver a actuar nuevamente contra el interés general de España. Nosotros actuaremos desde los tribunales, actuaremos en la calle y difundiremos el mensaje ante los medios de comunicación de que la unidad de España no es negociable y que el Estado de Derecho no se puede poner a los pies de los golpistas. Ya por último, hemos conocido hace unos minutos que el Constitucional admitía a trámite ese recurso del Gobierno. Para que quede claro, supone la suspensión inmediata de la ley, es decir, tiene Puigdemont que tirar la toalla y proponer otro candidato, ¿no? Ciertamente la admisión del recurso, la presentación del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno lleva aparejado la suspensión cautelar de la norma y confiamos que eso sea un impedimento más para que el Parlamento de Cataluña de alguna forma no pueda lograr ese objetivo que se han planteado los secesionistas de investir a quien está fugado la acción de la justicia, a quien se esconde en Alemania de manera cobarde o de quienes estando en prisión pretenden ser investidos igualmente. Confiamos en que de una vez por todas el sentido común, el Estado de Derecho prevalezcan frente a la arbitrariedad y confiamos en que finalmente quienes han dado un golpe de Estado contra España terminen sentados ante los tribunales y esperamos que pronto también sentenciados con graves condenas. Javier Ortega, gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Continúan saliendo a la luz los casos de adoctrinamiento a los más pequeños en la región catalana. Esta vez en un instituto de Masquefa, en una localidad de Barcelona. Para conocer todos los detalles, nos vamos en directo hasta nuestra redacción de informativos. Marta García Villanueva, muy buenas noches. ¿Qué es lo que ha pasado en ese centro educativo? Buenas noches, Alba. Pues sí, esta vez los hechos se produjeron a propósito del Día de Sant Jordi y fue una actividad. Los menores tenían que escribir un rap catalán. Entonces los profesores les dijeron que escribieran individualmente una estrofa que fuese inventada por ellos mismos para que luego la tuviesen que exponer delante de todos sus compañeros en esa misma hora de clase. No podían utilizar teléfonos móviles y tampoco era necesario que tuviese una base musical. La estrofa tenía que tener entre 6 y 10 versos. Bueno, pues voy a leer textualmente algunas de las sorprendentes frases que escribieron los menores. En primer lugar, soy para los fachas lo mismo que para los marineros, un escollo. Porque hablamos catalán ya no somos tan buenos. O por último, es por gente como tú que ETA sigue haciendo atentados. Sin duda, Alba, volvemos a ver una vez más otra actividad que desmonta todos los discursos que niegan el adoctrinamiento independentista. Pues Marta, gracias y muy buenas noches.
Cambiamos de tercio y nos vamos hasta los tribunales porque los abogados de la víctima de la manada han denunciado esta misma mañana amenazas y violación de la intimidad. El letrado de esta ha presentado una denuncia en el juzgado de instrucción número 30 de Madrid. Y es que recordamos que sus datos personales se filtraron y circularon por la red durante más de 24 horas tras conocerse la sentencia. Recordamos que en la resolución difundida los medios de comunicación se eliminaron completamente los datos de la víctima, pero no se borró en el margen del documento un código que permitió acceder al documento original en la página web del Gobierno de Navarra. En este sentido, desde Justicia han hecho un claro ejercicio de populismo. Su titular, Rafael Catalá, dice ahora que hay que adaptar las leyes y normas a la sociedad y más todavía tras lo que ha ocurrido con el caso de la manada. Hay que cambiar leyes, porque las leyes deben adaptarse al momento social y a la realidad social de España. Hay que cambiar comportamientos, hay que cambiar culturas, hay que exigir ética en la aplicación de esas reglas y, por lo tanto, control y seguimiento. Yo estoy seguro, señoría, que si a una mujer 5 personas le roban un móvil, nadie va a dudar de que ha habido intimidación. No lo va a dudar nadie. Creo, por ello mismo, que cualquier delito sexual no puede estar exento de esa consideración. Por lo tanto, creo que coincido absolutamente en su planteamiento. Bueno, y Catalá también se ha rendido a los pies de Podemos y de Irene Montero después de que ésta le pidiese garantizar la perspectiva de género en la justicia. Atención a las palabras que le dedica Montero. Creo que es una auténtica vergüenza que no cumpla con la ley este gobierno, porque la ley dice claramente que la administración debe cumplir con la paridad y, por tanto, lo esperable es que para legislar sobre la violencia contra las mujeres haya mujeres. Creo que esas mujeres están siendo dignas al decir que no pueden estar ahí de manera excepcional, sino que tienen que ser parte de esa comisión, y creo que el señor Catalá debe rectificar o dimitir. Ya se lo hemos dicho muchas veces, es un ministro machista, Después de que ayer les contásemos que Margarita Robles era la número 2 de Justicia, en la época en la que el Partido Socialista propuso eliminar el término violación del Código Penal, ahora la portavoz ha pedido reconsiderar la Comisión de Codificación de la Justicia. Hombre, es verdad que esa Comisión General de Codificación, que viene de muy antiguo, tiene que ponerse al día. Y efectivamente la Constitución que tiene es una Constitución más del siglo pasado que de este siglo. Y es absolutamente imprescindible que sea una comisión paritaria. Por tanto, lo que toca es, sin hacer de menos a los catedráticos que están, que son de un enorme prestigio, pero que se vuelva a reconsiderar su composición. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, es una de las que critican la sentencia de la manada por no contemplar la violación y sí el abuso sexual. Y es la misma también que durante su etapa como juez de la Audiencia Provincial absolvió a un acusado por intento de agresión sexual. ¿Qué es lo llamativo de esta sentencia de Carmena? Pues que la víctima no percibiera, y cito literalmente, ningún atisbo en el acusado de excitación sexual y de propósito libidinoso. Un día más se demuestra la falta de coherencia y la doble vara de medir de la izquierda. Manuela Carmena dice que lo más importante en los juicios son las pruebas objetivas. Lo más importante en los procesos penales modernos tienen que ser las pruebas objetivas. Los testimonios siempre son vulnerables y hay que tener mucho cuidado con ellos, en el marco además de los procesos en los que siempre los testimonios de las víctimas tienen que aceptar la presunción de inocencia. Una resolución que para los populares no viene a hacer más que desenmascarar a la alcaldesa madrileña y así permitir conocer quién es y cómo actúa realmente. Es una muestra, en primer lugar, de que las resoluciones judiciales no se pueden criticar como hace la alcaldesa al albur de sus intereses y conveniencias. Lo que no se puede aplicar es criterios cuando uno es jueza y criterios populistas cuando una no es jueza. Este caso supone uno más en la retahíla de las contradicciones en otros asuntos como Alsasua, el asesinato del pequeño Gabriel o la violación de una menor de 12 años en Alicante. Javier Torres, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Así es, esta incoherencia que ha mostrado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no es ni mucho menos singular en el caso de la izquierda, tanto política como mediática, porque en Alicante una niña de 14 años era violada durante 24 horas por 10 magrebíes. Estos inmigrantes marroquíes eran detenidos por la policía, pero este caso, por supuesto, no ha suscitado ese ruido mediático que sí hemos visto, por ejemplo, en el de la manada. Otro asunto, el de Ana Gabriel, el pequeño Gabriel, asesinado por Ana Julia hace ya unos meses. Se abrió el debate por la condena, por la prisión permanente revisable, y la izquierda dijo claramente que no se sumaba a ello. Parece que en este caso hay patente de corso, y que también disfruta de este patente de corso es el que fue presidente del Parlamento vasco, Jesús Eguiguren,
a la que en el diario El País Almudena Grandes incluso calificaba como una persona ejemplar. Sucede que Eguiguren fue condenado por maltrato. ¿Por qué la doble moral de la izquierda en el caso de La Manada? La sentencia, que ha condenado a 9 años de prisión a 5 hombres por abuso sexual, ha suscitado la reacción encolerizada de la izquierda política y mediática. Sin embargo, otros casos similares, incluso más duros, no han sido igualmente publicitados. Por ejemplo, el de la violación de una niña de 14 años durante 24 horas en Alicante. Los presuntos autores de la misma son 10 inmigrantes marroquíes. Otro caso más reciente es el de una anciana de 87 años violada por un inmigrante ilegal en Lyon. Tampoco este ha sido publicitado. Una de las personas que se pronunció sobre la condena de La Manada fue la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que atacó al juez que emitió el voto particular, al que calificó de tener una profunda ignorancia. Me da como mucha preocupación, muchísima, ¿no? Porque leyéndolo, la impresión que tengo es que un juez está dando su opinión sobre un acto sexual y demuestra una ignorancia, desde mi punto de vista, profunda. Mala memoria la de Carmena, que absolvió a un inmigrante rumano condenado por agresión sexual en 2007, cuando ella era juez de la Audiencia Provincial de Madrid. Y lo hizo pasando por alto la sentencia del juzgado de Alcalá de Henares, que estableció que el hombre había cometido un delito de intento de agresión sexual, por lo que fue condenado a 6 meses y 1 día de cárcel, además de una orden de alejamiento. Carmena justificó su decisión en que no apreció ningún atisbo en el acusado de excitación sexual y de propósito libidinoso. La doble moral de la izquierda también se aprecia en el asesinato del niño almeriense Gabriel Cruz el pasado mes de febrero a manos de la pareja del padre, la dominicana Ana Julia Quezada. Entonces abrió el debate sobre la prisión permanente revisable, algo que fue rechazado por todos los partidos progresistas. Así se explicaba Pablo Iglesias. Bueno, la prisión permanente revisable no ha servido para salvarle la vida a Gabriel, ni para salvarle la vida a nadie. La bandera del feminismo, de la que tanto presume la izquierda, tampoco se vio por ningún lado durante el juicio sobre la paliza recibida por 2 guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua. Que 2 mujeres fueran también agredidas ni siquiera ha ablandado a los que sostienen que aquello no fue un delito de terrorismo, sino una simple pelea de bar. Entre las figuras de la izquierda también destaca el expresidente del Parlamento Vasco, Jesús Eguiguren, interlocutor con ETA durante el gobierno de Zapatero. Eguiguren fue condenado por un juzgado de San Sebastián a una pena de 17 días de arresto como autor de una paliza propinada a su esposa en 1992. Sin embargo, eso no fue problema para que Almudena Grandes, escritora del País, calificase a Eguiguren como valiente, inteligente, honrado y digno de admiración. Polémicas dimisiones, sentencias que dejan un mal sabor de boca o pensionistas que tienen que soportar alguna que otra salida de tono. La actualidad política deja muy poco tiempo para la reflexión, pero hagamos un receso. Feminismo, memoria histórica o hasta el reciente blanqueamiento de ETA. Son solo algunos de esos casos en los que la izquierda ha conseguido ganar la batalla de las ideas. Fátima García Manzano, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. El marxismo cultural apela a cavar trincheras en la sociedad civil para dar la batalla ideológica y cultural. Y malas noticias, porque es básicamente lo que han hecho. O es que no han percibido cómo los partidos de izquierda y los nacionalistas han sabido ponerse del lado de todos los colectivos victimizados para polarizar toda discusión. ¿Y a qué nos referimos? Pongamos algunos ejemplos. El más reciente, Zapatero y luego Podemos empezaron a decir que Otegi era un hombre de paz y que había que acercar a los presos. Ahora, con el fin de ETA, parece que sus pretensiones podrían estar aún más cerca. Pero es más, ya se ha dado voz a los terroristas en medios como TV3, donde, por cierto, ni piden perdón a las víctimas. A mí no me puedes obligar a pedir perdón. Hace poco tú decías, hablabas de Madina, y yo le he oído hace 2 días diciendo que el perdón es algo individual. El perdón tiene que salir de uno, la necesidad de pedir perdón. Si yo, por lo que fuere, yo no tengo esa necesidad, ¿por qué me vais a obligar a hacerlo? Pero esto, por desgracia, ya tenía un precedente. ¿Tú me sabías decir el nombre de las personas a las que mataste? No. No. Qué curioso, ¿eh?
Y aún más esclarecedor de cómo es la situación actual es este tuit de Luis del Pino, que dicen los de la manada en un comunicado que dan por disuelto su grupo y que por tanto esperan que el Estado sea generoso con ellos. Y que pelillos a la mar, y algunos políticos dicen que sí, que pelillos a la mar. Ah, no, perdón, que me lío, la del comunicado es ETA. Vamos con el siguiente ejemplo, Alsasua. ¿Por qué destacamos la brutal paliza que sufrieron 2 guardias civiles y sus parejas en una discoteca? Pues porque la izquierda y los medios de comunicación en los que tienen poder cuestionan día tras día que fuera un acto de terrorismo. Cambiamos de tercio. El feminismo. Parece que solo los partidos de izquierdas apuestan por la verdadera igualdad y para ella recurren a términos como por ejemplo el de portavoza o a las declaraciones de la socialista Carmen Calvo, que dice que una relación romántica es un acto de machismo. ¿Y qué pasa con aquellos que dicen sin tapujos que no son feministas? Pues que automáticamente pasan a ser machistas. ¿Qué ocurre por su parte con todos aquellos que no comparten la misma visión del colectivo LGTBI? Pues que pasan también automáticamente a ser homófobos, incluso aquellos que son homosexuales y se sitúan en contra de las adopciones entre parejas gays, como ocurrió en el caso de Dolce y Gabbana, quienes, como no, fueron víctimas de un boicot. Pensiones. No sé qué opinan, pero parece que Podemos y el PSOE son los únicos defensores de sus reivindicaciones, cuando, por cierto, desde esta casa llevamos años advirtiendo de los riesgos de las políticas tanto de Zapatero como de Rajoy. Y ya, si hablamos de la libertad de expresión, la cosa se tuerce aún más, porque ¿quién ha defendido la libertad de aquellos que se reían, por ejemplo, de las víctimas del terrorismo? Pues está claro. Pero ¿qué ocurre con aquellos que condenaban a tuiteros como Cassandra? Pues que directamente eran parte de un Estado opresor. Seguimos. 7 años, 11 meses y 7 días. Este es el tiempo que lleva el Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre el recurso contra la ley del aborto. Pero ¿quién habla de este tema ya en las instituciones? ¿Quién se atreve en el Congreso a situarse en contra del aborto? Les responderé yo. Nadie. Y terminemos con la memoria histórica, porque solo se habla de las víctimas de un bando y vamos más allá, porque vean las siguientes imágenes. Yo soy comunista. Claro. Nos hacemos mayores y cuando uno es candidato a la presidencia del gobierno tiene que decir las cosas que puede hacer. Yo me siento orgulloso de haber sido un joven comunista. ¿Qué ocurriría si en esta casa se levantara ahora mismo uno de nuestros tertulianos o uno de nuestros invitados y confesara que es fascista? Y la siguiente pregunta, ¿por qué todos los partidos han acabado comulgando con las ideas impuestas por la izquierda? ¿Qué nos queda entonces? Gracias, Fátima. Abrimos bloque de corrupción porque este ha sido uno de los principales temas que se han reprochado los partidos unos a otros durante la sesión de control al gobierno de esta mañana. Uno de los rifirrafes más tensos ha sido entre los líderes de Partido Popular y de Podemos. ¿No es así, María Matos? Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, tanto Mariano Rajoy como Pablo Iglesias han protagonizado hoy uno de los debates más intensos que habíamos visto en el hemiciclo y recordamos que justamente en un momento en el que el Partido Popular está pues muy delicado debido a ese escándalo de Cifuentes y precisamente esa ha sido pues la mecha que ha utilizado Pablo Iglesias para que todo comenzase a arder. Durante las últimas semanas, Madrid se ha convertido en el tema de conversación por causa de su partido y esto le afecta a usted. Permítame recapitular. Como Esperanza Aguirre estaba manchada de corrupción, puso usted a Ignacio González. Como Ignacio González estaba manchado de corrupción, puso usted a Cristina Cifuentes. Como Cristina Cifuentes estaba manchada de corrupción, ha puesto usted al señor Garrido, que fue asesor de Cifuentes y de Aguirre. ¿Qué puede salir mal, señor Mariano Rajoy? El líder de Podemos tampoco ha dudado en recordarle a Rajoy su mala gestión frente al PP y toda su corrupción. Y además se ha atrevido incluso a decirle que los populares son la mayor amenaza para el bien público. Han sido capaces de utilizar el Ministerio de Justicia, sí, señor Catalá, para proteger a corruptos. Ustedes han sido capaces de hacer amnistías fiscales, sí, señor Montoro, para proteger a defraudadores que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Y en las últimas semanas, ustedes han humillado la dignidad de las universidades públicas españolas. Ustedes son la mayor amenaza contra lo público, señor Mariano Rajoy, porque la corrupción es la mayor amenaza contra lo público. Y ahora ustedes nos traen la solución y nos dicen que la solución es presentar candidatos limpios con currícula limpios. Le hago una pregunta muy sencilla y espero que me la conteste. ¿Puede usted garantizar que los candidatos que van a presentar son al menos tan limpios como usted?
Pero Mariano Rajoy ha salido bastante airoso del reproche y ha utilizado la estrategia de darle la vuelta a la situación y ha aludido a Errejón, a Echenique, a Paula Quinteiro y a Vescanza, que son esos principales cabecillas de las polémicas de la formación morada. Que usted pretenda con sus cuestiones que yo hable del becario que cobró sin aparecer por la universidad, al que luego usted ha impuesto como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Yo no he impuesto a nadie. O de los imputados de su partido aquí, o del jefe que tiene por ahí que no pagaba la seguridad social, o la diputada de mi pueblo es Galicia, y de su partido, que como sabe es Podemos, que dedicaba sus merecidos momentos de asueto a romper espejos retrovisores de personas que tenían la osadía de aparcar su coche en la calle por donde ella transitaba. De todo hemos visto en la vida del señor. Y tampoco le voy a hablar de la señora diputada que se sienta 2 escaños más arriba del suyo y que ha tenido el atrevimiento de romper la armonía tradicional que existe en su partida. De eso tampoco le voy a hablar. Y de eso, ¿sabe por qué no le voy a hablar? Porque creo que todo eso le perjudica a usted. Así que, como acabamos de ver, los políticos sí que tienen muy presente esa corrupción, pero a la hora de dar explicaciones prefieren echarse la culpa los unos de los otros. Sin duda. Gracias, María, y buenas noches. Y ayer conocíamos la primera sentencia firme por la trama Gürtel, condena de 13 años de prisión para el cabecilla del caso, Francisco Correa, 13 años y 3 meses para el número 2, Pablo Crespo, 12 años y 3 meses para Álvaro Pérez, más conocido por todos como el Bigotes, además de hacer frente al pago de 3,9 millones cada uno por un delito de tráfico de influencias. Hoy el Bigotes ha aprovechado su último turno en el juicio por la presunta financiación irregular del Partido Popular Valenciano para cuestionar y cargar contra su condena por Fitur. Analicemos todo lo que sucede en torno a Gürtel y la rebaja de sus condenas con el abogado penalista Víctor Manuel Seligrat. Señor Seligrat, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Tras la confesión de Francisco Correa y el abono de esos 2 millones por delitos fiscales, la Fiscalía rebaja la pena ahora a 7 años y medio frente a los 22 que le imponía antes. ¿Es lógica semejante reducción? Bien. Vamos a hablar. Siempre hablo desde la perspectiva de lo que es las informaciones que recibo o que están realizándose. La lógica o no lógica en el derecho es muy difícil de decir. Vamos a decir si es ajustado a derecho o no es ajustado a derecho, si me permites esa expresión, para que vuestros televidentes estén al tanto del sentido legal de un acuerdo con el Ministerio Fiscal. ¿Es habitual? Puede realizarse ese acuerdo con el Ministerio Fiscal. Es habitual que en este caso la Fiscalía pueda rebajar unas pensiones, unas condenas, pero no por el hecho de que haya ninguna actuación que pueda considerarse antijurídico, sino por el hecho de mayor claridad o por ese consenso que demuestre claramente que hay esa viabilidad de la condena. O sea, contestando a tu pregunta, ¿es viable? ¿Es habitual? Suele serlo, y es habitual que ocurra. Ahora, hay que profundizar luego más, es lo que ciertamente no lo sabemos en concreto, pero sí suele ser habitual. ¿Pero qué depende habitualmente que la Fiscalía decida rebajar sus pretensiones para uno u otro acusado? Y además, también me gustaría saber si está regulado, si existe alguna regulación del propio fiscal. Sí, el fiscal tiene un estatuto del Ministerio Fiscal, pero el fiscal lo que está sometido es a la ley, como todos. Es decir, todos los jueces, los ciudadanos, las ciudadanas, estamos sometidos a la ley. Depende de las circunstancias siempre en cuanto a la petición de condena y hechos que se puedan demostrar. Es decir, si hay hechos que además hay un arrepentimiento, también puede haber en este caso una disminución de esa condena en cuanto a temas, por ejemplo, de hechos que, repito, no puedan probarse. Por lo tanto, es una cuestión bastante directa de lo que en el proceso se vaya llevando a cabo. Es decir, por regla general, los fiscales y los justiciables en este sentido no realizan barbaridades en cuestiones de acuerdos. Tienen que estar ajustados a derecho porque además luego tiene que dictarse una sentencia que es el juez, el magistrado o la sala, quien en este caso controla también esa situación. En consecuencia, la viabilidad del Ministerio Fiscal está sometido al margen de sus estatutos, está sometido lo que a todos, a la ley. En la justicia penal es relativamente común que la Fiscalía rebaje las peticiones de cárcel para aquellos que colaboran con la justicia y en algunos delitos y decidan confesar y ayudar así a encarcelar a acusados aún mayores. Pero, sin embargo, en este caso de Gürtel, las concesiones se hacen al principal cabecilla de la trama. ¿Qué sentido tiene? Pues el único sentido que puede tener es un sentido de pruebas, es decir, de la acreditación de esas pruebas y que en este sentido entiendo, es decir, es una cuestión que además debe de estar fundamentada. Cuando hay un acuerdo en este sentido con la Fiscalía, debe de estar fundamentada conforme a ley. Es decir, no son acuerdos caprichosos, no son acuerdos aleatorios, no son acuerdos sorpresivos, sino que se han
llevado a cabo con una determinada negociación legal y dentro de que ninguna de las partes implicadas en el proceso salga perjudicada, porque aquellos acuerdos que sean contrarios contra aquellas partes que estén personadas en el proceso pueden perfectamente instar las acciones legales oportunas. Es decir, hay una cosa que a veces se escucha en determinados políticos o en determinadas personas públicas, y es el hecho de hablar sin tener en cuenta la presunción en principio de inocencia, ni además el sometimiento y la prudencia a los procesos judiciales y la ley de protección de datos y todas las demás cuestiones que ampara a todo justiciable. Y en este caso hay que tener en cuenta también los fundamentos jurídicos que se apliquen. El derecho es mucho más difícil de lo que la gente cree y por consiguiente es algo que hay que ver con profundidad para no hablar de una manera temeraria, vamos a llamarlo así. Por consiguiente entendemos siempre que esos acuerdos con la Fiscalía, si hay alguna parte en el proceso que considera, y la propia Sala, si consideran que es contrario a derecho, evidentemente no se van a tener en consideración o no se tendrían en consideración. ¿Puede ser que las intenciones políticas sean las que hayan motivado ese cambio de actitud en la Fiscalía? Déjeme que me explique. Sí. ¿Puede ser ¿Cómo no voy a dejar que te expliques? ¿Puede ser algo goloso el hecho de que Francisco Correa haya tirado de la manta y que por ello haga caer a muchos otros políticos? Bueno, estimada y admirada Alma, estás hablando con un abogado que antes que abogado soy persona y que soy tremendamente ingenuo. Yo siempre he creído y creo en que los golosos están en que no lleguemos a la diabetes, en que no haya un excesivo endulzamiento de la situación y que haya algo que por tanto tomar dulces nos vayamos a tener que ir al médico. Por consiguiente, la política con el derecho no debe de juntarse. Esta es la opinión de un trabajador del derecho de más de 30 años y como abogado especialista en derecho de familia, derecho matrimonial y en derecho penal, ir aprendiendo diariamente si esto ocurre, que presuntamente a veces, no por el tema en sí solo político, sino porque a veces puede haber determinadas actuaciones. La palabra político, como tú sabes, viene de post-poli, ciudadano o ciudadana. En consecuencia, todos estamos sometidos a la ley y al propio vivencia de la ciudadanía. Pero repito, déjame que en ese sentido manifieste lo que considero que es lo adecuado, y es que la política y el derecho, o el derecho y la política, aunque ciertamente toda persona del mundo del derecho es político porque es ciudadano, no debe de influir para dictar sentencias. Esto es lo que tenemos que luchar todos y lo que habitualmente digo en vuestras noticias, y es intentemos que el delincuente cuando entra en los juzgados tenga, entre comillas, temor. Y que el ciudadano o ciudadana de a pie, cuando entra en los juzgados, no tenga miedo, tenga la ilusión de que esté sometido y tutelado judicialmente. Víctor Manuel, el caso de Correa contrasta también con el del Bigotes. Contábamos antes que hoy ha declarado que no iba a volver a colaborar con la justicia porque no le ayuda en absoluta. ¿Cómo sería posible la supuesta desigualdad en el trato entre uno y otro? Bueno, esa desigualdad dependería de las manifestaciones o colaboraciones, según entiendo que pueda realizarse en cuanto a esta cuestión de uno y de otro. Pero esas colaboraciones deben de ser siempre sometidas para lo que es el proceso, como he dicho anteriormente, es decir, que no vayan contraria a la ley o contraria a alguna parte en el procedimiento. Perdón por la repetición, pero es que entiendo que es fundamental. Está el principio de la legalidad, está el principio de la seguridad jurídica y está el principio de que aquella parte que se considere que hay una indefensión ejercite las acciones legales oportunas, como también aquella parte que considere que hay alguna nulidad, algún vicio, algún abuso de derecho, igualmente lo ejercite, pase lo que pase legalmente, tarde lo que tarde legalmente, pero lo que hay es que ejercitar los derechos, que es la única manera de que los ciudadanos y ciudadanas avancemos en este país. Pues Víctor Manuel Seligrat, gracias por estar en nuestro informativo. Gracias a vosotras, gracias a ti. Los madrileños han podido conocer hoy los carteles que anuncian las fiestas de San Isidro, pero como no podía ser de otra forma, vienen cargados de polémica. Fátima García Manzano, buenas noches de nuevo, cuéntanos. Buenas noches, Alba. Vuelven las fiestas de San Isidro y con ello la polémica. ¿Y por qué? Pues porque una vez más el Ayuntamiento de Madrid ha decidido obviar las referencias religiosas y las tradiciones de la festividad madrileña. Sin embargo, por desgracia, vemos que este hecho solo ocurre cuando se tratan de las fiestas relacionadas con el catolicismo. Los carteles diseñados por la joven diseñadora Mercedes de Bellart están destinados a defender unas fiestas feministas y libres de maltrato animal. Y todo porque la autora considera que este año está siendo clave en la causa
lucha feminista y que por eso había que dedicar su trabajo a las mujeres, las protagonistas de todas ellas. Eso sí, como pueden ver, ni una referencia religiosa ni a las tradiciones. La única es esta, todas ellas aparecen con un mantón de Manila, que por cierto es bastante difícil de distinguir. No ocurrió lo mismo con el cartel que hacía referencia a la fiesta del Ramadán. Como puede comprobar, la imagen está diseñada con todo tipo de referencias al Islam. Incluso incluyen la media luna, que recordemos representa la divinidad y la soberanía de esta religión. Vamos a ver otro ejemplo, porque el cartel promovido por el Ayuntamiento de Madrid para celebrar el Año Nuevo Chino en la capital. Sobran las palabras, ya que nadie puede discutir que el diseño evoca a las tradiciones y a la cultura del país. Y pueden decir ustedes, ¿será casualidad que justo en el de San Isidro no aparezca nada relacionado con el catolicismo? Pues no, casualidad no es. Y para muestra, un botón, porque recuerden el cartel que promocionaba este año la cabalgata de Reyes en el puente de Vallecas, una cabalgata que se olvidaba del origen de la festividad cristiana y que, por tanto, cambiaban a los Reyes Magos por drag queens. Gracias, Fátima. A pesar de estar fuera ya de la vida política, la polémica de Cristina Cifuentes se ha colado en esta jornada del Pleno del Congreso. El presidente del Gobierno no ha dudado al asegurar que no se debería de haber producido, mientras que Maillo ha alabado la decisión de Cifuentes de apartarse. En Madrid lo que ha sucedido es que la presidenta de la comunidad dimitió por asuntos que nada tienen que ver con su gestión. Ahora las instituciones están funcionando, se han iniciado los trámites para en una nueva sesión de investidura elegir un nuevo presidente. Yo solo espero que se haga pronto. Por tanto, es verdad que se han producido algunos acontecimientos que a nadie nos gusta que se hayan producido, pero también es evidente que en paralelo la Comunidad de Madrid siguió creciendo. Esta es una decisión de ella personal y por lo tanto hay que respetar, hay que reconocer que la situación de ella desde el punto de vista personal es complicada y yo creo que es una decisión en fin, pues buena sobre todo para ella, ¿no? Y por lo tanto nosotros no le pedimos, fue una reflexión que hizo ella a nivel personal y lo importante es que en Madrid siguen funcionando las cosas. Mariano Rajoy también ha dedicado unas palabras al análisis de esos datos que se desprenden del barómetro del CIS. Le resta importancia y afirma que todavía falta mucho tiempo para las elecciones. El CIS dice algo muy importante que conviene no olvidar, que es que el Partido Popular sigue siendo la primera fuerza política en España, bueno, en unas circunstancias muy difíciles. CIS similares y encuestas parecidas se publicaron antes de las elecciones del 2015 y del 2016 y fíjense ustedes cuál fue luego el resultado electoral. Estas son las que conviene revisar ahora. En cualquier caso, estamos lejos de unas elecciones. Ayer por la tarde conocíamos la decisión de Donald Trump sobre el acuerdo nuclear con Irán. El presidente de los Estados Unidos, desde la Casa Blanca, comunicaba que se iba a retirar del acuerdo con Irán. Estados Unidos está preparándose para restablecer todas las sanciones a las que había renunciado como parte del acuerdo e imponer sanciones económicas adicionales. My fellow Americans, today I want to update the world on our efforts to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. The Iranian regime. El Parlamento iraní ha contestado a la decisión de Trump. Lo ha hecho quemando una bandera estadounidense y un documento que representaba ese acuerdo nuclear. Uno de los parlamentarios, conservador y jefe del comité nuclear, se subió a la tribuna y antes de quemar la bandera gritó el lema revolucionario "Muerte a Estados Unidos". Otros diputados acogieron con entusiasmo la quema de la enseña y corearon: "Vosotros incendiasteis el pacto y nosotros quemamos vuestra bandera". Más reacciones, en esta ocasión desde nuestro país. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha lamentado que Trump se retire. Bueno, España, como sus socios de la Unión Europea, lamenta esa decisión que pone en peligro un acuerdo que estaba funcionando a plena satisfacción, que posibilitaba inspecciones por parte de la Agencia de la Energía Atómica, que estaba satisfecha con esos resultados.
Vamos a repasar cuáles serán las claves de ese acuerdo. Tras maratonianas rondas de negociación, fue en Viena, en julio de 2015, en donde se firmó este acuerdo por el que Teherán reducía su programa nuclear a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales que estrangulaban su economía. Entró en vigor en enero de 2016. ¿Y quiénes fueron las potencias firmantes? Pues Alemania e Irán y los 5 miembros pertenecientes al Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. El pacto fue considerado una victoria de la democracia, ya que se reducía la amenaza de creación de un arma atómica por parte de Teherán. Y es que el acuerdo establecía que Irán tuviese un programa nuclear mucho más limitado en su tamaño y en sus investigaciones durante al menos 10 años. Es decir, si se cancelara el pacto, Teherán tardaría ahora mismo al menos un año en tener una bomba, lo que daría tiempo a la comunidad internacional a evitarlo. A cambio de esas restricciones se levantaron las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU impuestas en el pasado para tratar de forzar a Irán a frenar su programa nuclear. Al firmar el pacto, Teherán tuvo acceso a unos 100 millones de dólares que estaban congelados en el extranjero. El objetivo de levantar las sanciones, pues permitir a compañías estadounidenses comprar petróleo. Tiempo de entrar en detalle. Para ello hablamos ya con Manuel Coma, del Grupo de Estudios Estratégicos. Señor Coma, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué cree usted que Trump opina que el acuerdo no es satisfactorio para Estados Unidos? Trump lo que cree, como muchos críticos del acuerdo mientras estuvo negociando en la época de Obama, es que se hizo un mal acuerdo. Es decir, que el acuerdo, en primer lugar, no desnucleariza, como se está diciendo últimamente, en el último día insistentemente, a Irán. Simplemente, en todo caso, aplaza la nuclearización de Irán. O sea, el acuerdo tiene unas fechas de extinción. Por otro lado, pues no se han incluido cosas que Obama prometió incluir y luego las retiró porque vio que sin ello los ayatolás pues no iban a aceptar el acuerdo. Y no digo firmar porque el acuerdo no está firmado. De hecho, ni siquiera es un acuerdo. Los Estados Unidos hablan de deal, de trato, y por otro lado, el nombre técnico resulta casi pintoresco. Es Plan de Acción Conjunta y Comprensiva Total, ¿no? Un nombre extrañísimo. Entonces, han quedado muchas cosas fuera de las que inicialmente se prometió y, en segundo lugar, los sistemas de verificación son altamente imperfectos. Señor Coma, gracias y muy buenas noches. A nosotros se nos ha acabado el tiempo. Volvemos mañana a las 8:30 con más información. Mientras tanto, les dejamos con el tiempo. Hasta mañana. Este jueves todavía vamos a tener algunas tormentas en algunas zonas de nuestro país. No obstante, nos vamos a levantar con bastante nubosidad en puntos del Cantábrico y no descartamos que estas nubes nos dejen algunas lluvias débiles, sobre todo más probables en la parte más oriental, en el País Vasco. Además, nos vamos a volver a levantar con nieblas presentes en puntos del interior peninsular y especialmente en el sur de la península. Volveremos a repetir esas tormentas, sobre todo en áreas de Cataluña, del interior de Cataluña. Esperamos que vayan acompañadas de aparato eléctrico. No descartamos también algún chubasco, principalmente en la isla de Mallorca, y sobre todo las tormentas se van a dar en el este de Andalucía y en la región de Murcia. Por ejemplo, en provincias como Granada, Jaén, Ciudad Real o Albacete, esas tormentas son más probables y pueden ser más intensas. En el resto, ambiente tranquilo y soleado, con rachas de viento fuerte, eso sí, sobre todo en la costa de Girona. La tramontana hace que se activen los avisos por fenómenos costeros, olas de hasta 3 metros de altura. Unas olas que también van a ser protagonistas en puntos del Cantábrico. Allí podemos llegar a los 4 metros de altura, al igual que al norte de Galicia. Las temperaturas bajan en toda la mitad norte, así que no vamos a pasar de los 20 grados, como por ejemplo en Valladolid. Entre 14 y 15 grados nos vamos a quedar a orillas del Cantábrico y, sin embargo, temperaturas mucho más agradables en el Mediterráneo, donde pasaremos de los 20 grados.
Volvemos en 3 minutos. A ver, señor.